Bienvenidos a esta serie de videos de tratamiento acústico para Home Studios. Hoy vamos a ver cómo configurar el Room EQ Wizard para hacer mediciones acústicas. Vamos allá. Tengo en este momento el programa abierto y vamos a ir a Preferencias, que lo encontramos en la esquina superior derecha con esta herramienta. Y lo primero que vamos a encontrar es las preferencias de la tarjeta de audio. Vamos a hacer la configuración. Lo primero es definir el controlador de audio y vamos a tener desde ASIO y Java. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? Java nos va a permitir usar los controladores que nos proporciona el sistema operativo, que si nosotros vamos a Output Device vamos a encontrar los diferentes dispositivos disponibles en el sistema operativo. Por otro lado tenemos a ASIO. Los controladores ASIO tienen una mejor comunicación directa con la tarjeta de sonido, que si vamos a ASIO Device vamos a encontrar los controladores ASIO de nuestra tarjeta de audio. Por ejemplo, en mi caso, para este ejemplo voy a usar la Focusrite USB, pero si tienes otra tarjeta de audio debería aparecer en este apartado. Una vez que hemos seleccionado el controlador que vamos a usar, en mi caso el de la Focusrite, va a aparecer la opción de ASIO Control Panel. Acá podremos configurar el sample rate y el buffer size. Y una recomendación que yo les doy es mantener el sample rate en 48 kHz. Si llegas a presentar algún inconveniente como en la reproducción de audio, te recomiendo bajar el buffer size a 64. En mi caso lo voy a dejar en 32. Y ahora seguimos con el output, la salida de audio, por dónde va a salir la información. En las interfaces de audio vamos a encontrar dos salidas mínimo que son para los monitores, que son left y right, que a la hora de configurarlos en el REU van a aparecer como salida 1, que será el left, y salida 2, que será el right, la salida derecha. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por dónde va a salir la información de audio para hacer las mediciones acústicas? En este caso, yo voy a configurar la salida número 1. Pero si yo quisiera mantener mis monitores activos y enviar la información tanto para el monitor izquierdo como para el monitor derecho, usaré el Secondary Output. Lo activo y automáticamente selecciono la salida número 2, que sería el right, la salida derecha. Luego vamos a tener una opción titulada Timing Reference Output, salida de referencia de tiempo. ¿Qué es esto? Y también vamos a tener el Loopback Input. El Timing Reference Output es una función de sincronización que nos ayuda a eliminar retardos en la señal de audio. Retardos que se pueden dar por la interfaz, por el sistema operativo, por el software, etc. Y esto nos va a permitir que el impulso, la fase, estén libres de retardos. Y si yo quisiera usarlo, en mi caso que mi interfaz solo tiene dos entradas, tendría que desactivar el Secondary Output porque lo voy a usar para el Timing Reference Output. Selecciono el canal número 2, que sería la salida derecha, y tengo que seleccionar ahora por dónde va a entrar esa información, por dónde va a entrar esa referencia de tiempo, que sería el Loopback Input. En mi caso lo voy a dejar en el canal 1, por hacer un ejemplo. Cuando vayamos a usar este Timing Reference Output te lo haré saber porque tenemos que configurarlo en el Measure. Ahora bien, pasemos al apartado de Sound Card Calibration. ¿Y para qué nos va a servir calibrar la tarjeta de audio? Prácticamente cualquier tarjeta de audio va a tener una propia respuesta frecuencial, no va a ser 100% plana. Para eso es que usamos esta calibración, para compensar las imperfecciones eléctricas de la tarjeta de audio, que van a generar en la respuesta frecuencial ganancias, atenuaciones, ruido y distorsión. Para eso es que calibramos la tarjeta, para que no hayan interferencias eléctricas en las mediciones acústicas. Te quiero explicar el tipo de conexión que tenemos que hacer para este proceso de calibración de la interfaz de audio. Lo primero es entender qué tipo de salidas tiene tu interfaz. Por lo general siempre van a tener el left y el right. Algunos son XLR o TRS. En mi caso tengo ambos, tanto salida XLR como TRS. Ahora bien, una vez que entendemos esto, en el programa, en el dispositivo de salida, el left por lo general se le dice el canal número 1 y el right se le suele decir el canal número 2. Ahora bien, para hacer este proceso necesitaremos un cable TRS, que es el que tengo aquí, y este cable lo vamos a usar para el loopback, para hacer este proceso de retroalimentación, que irá desde el canal izquierdo, left, que sería el canal número 1 de salida, y que entraría en el canal número 1, en el input
1 de la interfaz, haciendo un proceso de retroalimentación, o sea, conocido como loopback. Si tu interfaz de audio tiene salida XLR, podrías hacer exactamente el mismo procedimiento. Entonces conectas el cable XLR en el canal izquierdo, o sea, en la salida número 1 de la interfaz, y irá al canal número 1 de tu interfaz de audio. El mismo procedimiento que acabamos de realizar. Asegúrate tener desactivado el Phantom Power y cualquier Direct Zone o monitoreo directo de la interfaz. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento con la Focusrite, que tiene solo salida TRS. Entonces, recuerda, el canal izquierdo es conocido como canal número 1 de salida. Entonces, vamos a enviar esa información del canal izquierdo al canal número 1. Entonces, sale por el canal left, o sea, el canal número 1 de salida, y va a entrar, damos la vuelta, va a entrar por el canal número 1, input 1 de la interfaz de audio. Una vez que tenemos listo este proceso de loopback, de retroalimentación, asegúrate de tener todos los niveles en cero, tanto de la salida del output como de los niveles de entrada de los preamplificadores, y tener tanto el direct monitor o el monitoreo directo totalmente desactivado. Y esto lo hacemos para evitar cualquier posible saturación en el canal. Recuerda colocar el dispositivo ASIO, el de la interfaz. Recuerda, la salida va a ser el canal número 1, que corresponde al canal left, y el canal de entrada, por donde va a entrar la información, va a ser el canal número 1 de nuestra interfaz. Y una vez que ya tenemos configurado el output y el input, asegúrate de tener todos los niveles de la interfaz abajo, en ceros, y tener el Direct Zone desactivado. Una vez que tenemos esto listo, vamos a Calibrate Sound Card. Estamos en Nets, y fíjate que nos está mandando un tono puro de 1000 kHz. Y si te fijas, ya le está llegando información, esos 1000 kHz, a la interfaz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Irle subiendo acá. Fíjate que apenas yo empiezo a subir, le empieza a llegar señal al canal número 1, que es por donde vamos a hacer el proceso de calibración. Y todavía no le he subido el volumen al canal número 1, al preamplificador. Una vez que le hemos subido toda la ganancia a la salida, al output, fíjate que ya le está llegando información al canal número 1, sin siquiera haber aumentado la ganancia del canal. Ahora que hemos llegado al tope, que está marcando menos 23 decibeles, vamos a ir subiéndole al preamplificador. Y fíjate, la idea es dejarlo aproximadamente como lo recomienda REU, casi a los menos 6 decibeles. Yo recomiendo dejarlo entre menos 7, menos 8 decibeles. No llegar exactamente a los menos 6, pero sí un poquito antes. Por lo menos a un menos 7, menos 8 decibeles. Entonces le damos en Nets, y automáticamente va a iniciar un proceso de medición. Tuve un problema con la cámara, pero bueno, ya retomé, no me di cuenta. Entonces ya viendo el video fue como, quedó mal. Ay, Dios mío, las cosas que me pasan a mí. Y este como tal sería nuestro resultado, que sería la respuesta frecuencial de nuestra interfaz de audio. En este caso, de la Scarlett, de la Focusrite 2 y 2 de cuarta generación. Entonces, si te fijas, realmente los cambios, aunque se vea así, como que es como muchos esas bajadas, realmente estamos hablando de milidecibeles. Entonces, que si yo, por ejemplo, quiero ver cuál es la distancia en 10 Hz entre la respuesta plana y esta, como control, y vemos que hay una caída de aproximadamente 457 milidecibeles, o sea, casi medio decibel. O sea, es bastante plana. Por eso algunas personas se suelen saltar este proceso de calibración de la tarjeta de audio, porque si te fijas realmente suele ser bastante plano, o sea, y los cambios, las fluctuaciones que está generando la interfaz de audio a la hora de hacer una medición acústica, pues realmente es muy poco.
Ahora acabo de cargar el archivo de calibración de la Behringer para que puedas ver como las diferencias entre ambas tarjetas. Entonces tengo la Scarlett y la Behringer. Si sobrepongo ambas, podemos ver que las diferencias como tal aparecen debajo de los 20 Hz. Y vuelve a aparecer como una diferencia notable a partir de los 20 kHz. Pero de igual forma yo sugiero hacer este proceso de calibración más que para calibrar el sistema y tener una mayor precisión en las mediciones acústicas, es para ver cuál es el estado de tu equipo, para ver si está óptimo y no está presentando ninguna interferencia, sobresaturación en el proceso de hacer una captación acústica. Y para guardar esta calibración de nuestra tarjeta de audio, vamos a preferencias y vamos a Make Call File. Y acá le colocas una nota, yo le voy a colocar como ejemplo. Y acá nos va a preguntar dónde queremos guardar ese archivo de calibración y con qué nombre. En mi caso, pues ya tengo el archivo de calibración de la Focusrite, entonces yo lo podría poner exactamente el mismo. Y le das en guardar. Ahora vamos a ver los problemas más comunes que suelen aparecer en este proceso de la calibración de la tarjeta de audio, que a veces se pueden deber a factores externos, internos o inclusive un problema de la interfaz. Vamos allá. Lo que estás viendo en este preciso momento fue un problema de calibración que generó la interfaz de audio. ¿Pero por qué? ¿Por qué generó este problema y esta saturación tan enorme? Se puede ver a diferentes factores. El primero de todos, una mala configuración del controlador de audio. Por lo general, en una tarjeta de audio usamos el controlador ASIO por defecto que tiene la tarjeta de audio, pero en algunos casos suelen usar Java. Java, a pesar de que nos puede permitir una comunicación entre la interfaz y el computador, a veces suele generar problemas de comunicación, generando interferencias y, en el proceso de calibración, sobresaturaciones. El segundo error o mensaje que te puede llegar a aparecer en el proceso de la calibración de la tarjeta de audio es que en Make a Measurement, tener el Abort Adobe DSPL Limit activado. Esto va a abortar automáticamente la medición acústica si supera un umbral de presión sonora. ¿Qué pasa? Que esto se tiene que calibrar y esto es útil cuando estamos haciendo mediciones acústicas, o sea, con micrófono. Cuando estamos haciendo este proceso de calibración, esta opción tiene que estar desactivada. El siguiente problema que suele aparecer es cuando tienes en el timing, en el Make a Measurement, alguna opción de loopback o Acoustic Timing Reference activado. En este proceso de calibración siempre debes tener el No Timing Reference. Estas otras opciones las veremos más adelante, pero para este caso, para hacer el proceso de calibración, asegúrate de tenerlo en No Timing Reference. Ahora bien, esos son problemas que puedes tener internamente, pero pueden haber problemas de conexión, que son conexiones externas. Por ejemplo, a un colega tenía un cable de casi 4 o 5 metros y tenía conectada la interfaz y no le tenía fuente de poder. Entonces la energía le llegaba por el mismo cable larguísimo que tenía. ¿Y qué terminó sucediendo? Que la interfaz no estaba trabajando adecuadamente porque no estaba llegando la energía adecuada. Y cuando hizo el proceso de calibración, entonces le empezó a subir. ¿Y qué pasaba? El preamplificador no le estaba dando los menos 6 decibeles recomendados que recomienda REU. ¿Y qué sucedió? Que él trató de forzar el preamplificador para llegar a esos menos 6 decibeles que le exigía REU, que le pedía REU por lo menos para hacer el proceso de calibración. Entonces él empezó a subir y se dio cuenta que no pasaba como de los menos 12 decibeles. Entonces, ¿qué terminó pasando? Lo forzó. Entonces, si la interfaz está trabajando inadecuadamente, ¿qué terminó pasando? Que saturó el preamplificador sin darse cuenta y lo quemó. Quemó el preamplificador de la interfaz simplemente por un error de conexión. Por eso esto que parece tan tonto puede llegar a ser clave. No solo eso, sino por ejemplo, trata de conectar siempre un buen cable de transferencia de datos entre la interfaz y el computador. En lo posible que sea el original con el que viene la interfaz de audio. Si vas a usar otro cable externo, asegúrate de que sea de muy buena calidad.
Otro problema que puedes llegar a presentar es conectar el cable de la interfaz a un puerto hub, a estos múltiples puertos USB externos, y de ahí que salga la conexión hacia el computador. Eso también es errado y puede llegarte a generar el mismo problema. Entonces, recomendación, aunque parezca raro, siempre trata de tener un cable que vaya de forma directa entre la interfaz y el computador. Evita intermediarios, evita puertos hub, evita cables tan largos y en lo posible que sean cables de buena calidad. Recuerda, a pesar de que no es tan indispensable hacer esta calibración de la tarjeta de audio, realmente es un buen punto de partida para ver cuál es el estado de tus equipos y ver si la interfaz de audio tiene algún problema, porque puede llegar a ser algún problema externo o interno, o inclusive si es una tarjeta de segunda mano, puede que los preamplificadores con los que viene o el trato que le han usado a esa tarjeta de audio ha sido ineficiente y puede que necesites cambiar el equipo que tienes. Perfecto, ya tenemos el archivo de calibración de nuestra tarjeta de audio, pero falta el archivo de calibración de tu micrófono. Porque sí, no solo basta con calibrar nuestra tarjeta de audio, también necesitamos calibrar nuestro micrófono, el micrófono con el cual vamos a hacer mediciones acústicas. Y para esto, el fabricante, ya sea del Mic 1 o en este caso del Behringer, nos va a proporcionar un archivo de calibración. Vamos a verlo. En mi caso, el micrófono que yo tengo es el Behringer SM8000. Entonces, vamos a la página del fabricante, en mi caso es Behringer. Una vez en la página del fabricante, vamos a buscar el micrófono, en mi caso el SM8000, que me sale acá. Una vez que estamos acá, vamos a encontrar el archivo de calibración y basta con descargarlo. Y vamos a ver en qué formato o cómo viene este archivo de calibración. Lo primero es darle en extraer todo. Entonces vamos a extraer y acá ya tenemos la carpeta con el archivo de calibración. Y acá en teoría ya deberíamos tener el archivo de calibración simplemente para poderlo cargar en el REU. Pero el formato en el que viene no es el óptimo, porque REU solo recibe o acepta archivos .cal. Entonces, ¿cómo configuramos esto? ¿Cómo lo cambiamos? Entonces, si tú no estás viendo en qué terminación está acabando ese archivo, en qué formato viene, en este caso es ODS y este es RTF, tenemos que ir en ver, en este apartado de ver, vas a encontrar panel de detalles, mostrar, y acá tienes que tener activado la extensión de nombre del archivo y también, si puedes, elementos ocultos. Entonces vamos a generar fácilmente el archivo .cal. Lo único que tienes que hacer es abrir, por ejemplo, ya sea el Excel, control C, vas a un bloc de notas, lo pegas, le das en archivo, guardar como, lo vas a guardar exactamente donde lo tienes, cada file, SM8000, y SM8000, le damos en guardar y me va a quedar en este lugar. Y lo único que tengo que hacer ahora es cambiar la extensión del archivo. Si tú no puedes ver cuál es la extensión del archivo, tienes que ir en ver, mostrar, y acá que tengas activado extensiones de nombre de archivo y cambiamos esa extensión del archivo txt por cal. Listo. Y en measure vamos a encontrar esto de calibration files. Entonces ya tenemos el de la Focusrite, que es el que generamos ahorita, y nos faltaría introducir el archivo de calibración del micrófono. Entonces le damos acá y en mi caso ya lo tengo acá, cal file SM8000, y lo abrimos. Automáticamente ya tenemos cargado el archivo de calibración de la tarjeta como del micrófono. Y listo, ya con esto ya deberíamos tener los dos archivos de calibración para hacer mediciones acústicas. En el siguiente capítulo vamos a ver específicamente cómo configurar este apartado del Make and Measurements para poder hacer mediciones acústicas profesionales. No solo eso, sino que también vamos a ver qué tipos de mediciones acústicas hay. En este caso, lo único que he cargado acá en el Make and Measurement es los archivos de calibración, que es la calibración de la tarjeta de audio y del micrófono.
En el siguiente capítulo veremos cómo configurar este Make a Measurement y hacer mediciones acústicas. No solo eso, sino que hablaremos de los diferentes tipos de mediciones acústicas que tenemos, porque no es solo una, sino hay diferentes, con diferentes metodologías, etc. Sé que tienes afán, sé que quieres ya iniciar a hacer mediciones acústicas, iniciar con este tratamiento de tu home studio, pero un paso a la vez, un paso a la vez. Tranquilo, vamos paso por paso. Y recuerda que tenemos un grupo llamado REU Latinoamérica en Facebook donde podrás subir tanto tus mediciones acústicas, preguntas, dudas. Si has tenido algún problema de calibración de tu tarjeta de audio, haznoslo saber en REU Latinoamérica. De pronto ese problema que tienes le puede suceder a otra persona y puede ver en la página que ese problema ya le pasó a alguien más y se le pudo dar una solución. No siendo más, Hasta luego y nos vemos en el próximo video.